Hola a todos, bienvenidos. Hasta ahora hemos analizado las cuentas patrimoniales que representan elementos que pertenecen a la masa de activos, pasivos o a la masa de patrimonio neto. Pero existe otro tipo de cuentas, las cuentas de gestión. Vamos a estudiar su funcionamiento. Las cuentas de gestión son las encargadas de recoger los hechos contables que inciden en el patrimonio neto de la empresa y que influyen directamente en el resultado del ejercicio. En estas cuentas se irán recogiendo los gastos e ingresos que tenga la empresa a lo largo del ejercicio económico. En términos generales, un ejercicio económico comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de ese año. Los gastos son partidas contables que contribuyen a disminuir el beneficio o aumentar la pérdida de la empresa en ese ejercicio. Las cuentas de gastos las podemos encontrar en el grupo 6 del Plan General Contable de Pymes, compras y gastos. Los ingresos son aquellas partidas que contribuyen a aumentar el beneficio o a disminuir las pérdidas de la empresa en ese ejercicio. Las cuentas de ingresos las encontramos en el grupo 7 del Plan General Contable de Pymes, ventas e ingresos. Las cuentas de gestión también utilizan el convenio de cargo y abono, como las cuentas patrimoniales. La aplicación del convenio de cargo y abono no se basa en una aplicación lógica, sino que es un acuerdo que se ha establecido para recoger las variaciones de los elementos. Y es el siguiente. Las cuentas de gastos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Y por el contrario, las cuentas de ingresos anotan los aumentos por el haber y disminuyen por el debe. Las principales cuentas de gastos son 600 compras de mercadería por los aprovisionamientos de mercancía. 621 arrendamiento y cánones recoge el gasto por el alquiler de bienes muebles o inmuebles o por el derecho de uso de distintas manifestaciones de la propiedad industrial, uso de patentes, marcas comerciales, logotipos, etc. 622 reparación y conservación. Es un gasto para reparar o conservar los elementos del activo no corriente. 623 servicios profesionales independientes, comprende los honorarios de economistas, abogados, auditores, etc. 624. Transporte, incluye los transportes a cargo de la empresa realizados por terceros, cuando no procede a incluirlo en el precio de adquisición de inmovilizados o de la existencia. También se recogen los gastos de transporte a cargo de la empresa cuando se producen unas ventas. 625. Primas de seguro. Cantidades satisfechas en concepto de primas de seguro, excepto las que se refieren al personal de la empresa y las de naturaleza financiera. Están exentas de IVA. La 627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas. Todos los gastos por estos conceptos publicitarios. 628. Suministro, electricidad, agua y cualquier otro abastecimiento que no sea almacenable. 629. Otros servicios. Se registran los no anotados en los conceptos anteriores, como los gastos de viaje de personal de la empresa, incluido el transporte y gastos de oficina. Se incluyen los gastos de teléfono, fax, correo y comunicación en general. 640. Sueldo y salario. Por las remuneraciones fijas y eventuales al personal de la empresa, las nóminas. Continuamos con las principales cuentas de ingresos, como las 700 ventas de mercadería, son las enajenaciones de mercancías. 705 prestación de servicios, servicios prestados por la empresa que constituyen su actividad empresarial. 752 ingresos por arrendamiento, obtenidos por el alquiler de bienes muebles o inmuebles cedidos para el uso o disposición de terceros. 754. Ingresos por comisiones, ingresos por actuar como intermediario en alguna transacción comercial que no es su actividad comercial. 759. Ingresos por servicios diversos, originados por la prestación eventual de ciertos servicios a otras empresas o particulares, por ejemplo, los transportes repercutidos a los clientes en una venta, informes, reparaciones, etc. 769. Otros ingresos financieros, los ingresos que obtiene la empresa de naturaleza financiera y no se contabilizan en otra cuenta, por ejemplo, los intereses que el banco nos paga por las cuentas corrientes. Una vez contabilizadas todas las operaciones del ejercicio económico, se realizará la regularización contable con fecha 31 de diciembre. Su objetivo es el cálculo del resultado obtenido por la empresa, beneficio
o pérdida durante su actividad económica. Para ello agrupamos las cuentas de ingresos y de gastos en una sola, la cuenta 129, resultado del ejercicio. Si la suma de los ingresos es mayor que la suma de los gastos, la empresa habrá obtenido beneficios. Pero si la suma de los ingresos ha sido menor que la de los gastos, habrá obtenido pérdida. En otro vídeo veremos los asientos contables relativos a la regularización de los gastos e ingresos. Pero podemos concluir que si el saldo de la cuenta 129 es acreedor, la empresa ha obtenido beneficio, y si el saldo es deudor, la empresa ha obtenido pérdida. El saldo de la cuenta 129, resultado del ejercicio, se trasladará al balance de situación en el patrimonio neto, aumentando su valor en caso de beneficio o restándolo en caso de pérdida, quedando cerradas todas las cuentas de gastos e ingresos de ese ejercicio económico. Hasta ahora, en las operaciones de compra-venta de mercadería hemos utilizado una única cuenta, mercadería, que la analizamos como un bien perteneciente a la masa patrimonial de activos, anotando en ella las compras y ventas realizadas. Pero si anotamos de esta forma los hechos contables de compra-venta de las mercaderías, el saldo de la cuenta no nos va a coincidir con lo que realmente tenemos en el almacén, al estar las entradas valoradas a distinto precio que la salida. Por este motivo, el Plan General Contable de Pymes propone la utilización de la cuenta de gastos con código 600, compra de mercadería, que registrará las compras a precio de coste, y la cuenta de ingresos con código 700, venta de mercadería, que registrará las ventas a precio de venta. Y con estas cuentas, en cualquier momento, podemos calcular el beneficio o la pérdida obtenida en la compra-venta de mercadería, restando los saldos de ambas. Por tanto, la cuenta de mercadería de código 300 solo se utiliza al principio del ejercicio, en el asiento de apertura, con el dato de la existencia iniciales de mercadería que había en el almacén al comienzo del ejercicio. Al final del ejercicio económico se hace un recuento de las existencias que hay en el almacén y se actualiza el saldo de la cuenta de mercadería para que registre las existencias finales que realmente hay en el almacén. Este proceso de regularización de la existencia que se hace con dos asientos contables lo veremos en el vídeo sobre el ciclo contable. Ya conocemos las distintas cuentas patrimoniales y las cuentas de gestión que recogerán los apuntes necesarios para registrar todos los hechos contables que se producen por la actividad empresarial. Pero, ¿cómo podemos comprobar que el registro de las operaciones contables están correctamente hechas cuantitativamente? Para ello se confecciona el balance de comprobación de suma y saldo, utilizando los datos del libro mayor. Este balance se basa en el principio básico del sistema de la partida doble. La suma de lo anotado en el debe tiene que ser igual a la suma de lo anotado en el haber. Y eso es lo que precisamente se verifica con este balance, que podremos detectar posibles errores u omisiones. El formato del balance de comprobación de suma y saldo es el siguiente. En la primera columna aparecerán los códigos de las cuentas. En la segunda columna, el nombre o título de la cuenta. Luego aparecen las columnas de las sumas del debe y del haber de las distintas cuentas. Y por último, la columna de los saldos, distinguiendo si es deudor o acreedor. En el balance de comprobación aparecerán todas las cuentas utilizadas hasta ese momento, tanto las cuentas de balance como las de gestión, aunque tengan saldo cero. Cuando estén todas las anotaciones realizadas, se extraen los totales y la suma de las cantidades anotadas en el debe tiene que ser igual a la suma de las cantidades anotadas en el haber. Asimismo, la suma de la columna de los saldos deudores ha de ser igual a la suma de la columna de los saldos acreedores. Veamos este ejemplo práctico. Vamos a confeccionar un balance de comprobación de suma y saldo. Para ello tomamos los datos del libro mayor, donde aparecen las distintas crucetas que hemos estado usando a lo largo del ejercicio económico hasta el momento de realizar el balance de comprobación de suma y saldo. Se toman absolutamente todos los datos
tanto de cuentas patrimoniales como de cuentas de gestión, incluso aunque tengan saldo cero. Si observamos el libro mayor, previamente también hemos realizado los asientos contables en el libro diario, pero podemos observar, por ejemplo, que en el asiento de apertura el capital social aportado por los socios era de 250.000 euros y que se han invertido en una construcción, en la compra de mercadería, en dinero en caja en efectivo y en dinero en el banco por 30.000 euros. Después tenemos dos asientos contables más, uno con el número 1 y el segundo y tercer asiento contable. Bien, lo que hacemos, el balance de comprobación está dividido en 4 columnas, donde en la primera pondremos el número de cuenta, el segundo el título, la tercera columna está formada por la suma distinguiendo el debe y el haber, y la última columna corresponde a los saldos de cada una de las crucetas, distinguiendo también entre los saldos deudores y acreedores. Lo primero que tenemos que hacer es calcular los saldos de cada cuenta. Bien, en el libro mayor vemos que la primera de ellas que hemos puesto en el ejemplo es la caja. No tenemos que seguir un orden preestablecido, aunque sí en última instancia los programas informáticos de gestión los pueden ordenar por número de cuenta. Pero bueno, aquí la primera que no aparece es la caja. ¿Qué hacemos? Pues cogemos caja. ¿Cuál es el saldo? La suma que tiene el debe, 10.000. Pues esta suma la ponemos ahí. En el haber, pues no tenemos nada. En la caja, pues ponemos 0. Saldo, diferencia entre el debe y el haber. 10.000 menos 0 sería 10.000. Como es mayor el debe, el saldo será deudor. Siguiente elemento, mercadería. Las mercaderías las tenemos aquí. El dato que tenemos en el debe también es de 10.000 euros, pues los colocamos en el debe. En el haber tenemos 0, pues 0. Volvemos a sacar un saldo, sería deudor porque el debe es mayor de 10.000 euros. La siguiente cuenta, el banco. El banco cogemos los datos que tenemos en el debe. 30.000 más 5.000 más 11.000 son los 46.000 euros que hemos puesto aquí en el debe. En el haber pues tenemos 2.000 euros. Esos 2.000 euros los colocamos en el haber. Y ahora calculamos el saldo. Como el debe es mayor que el haber, tendremos saldo deudor. 46.000 menos 2.000 nos arroja un saldo de 44.000 euros deudores. El siguiente, construcciones, trasladamos los 200.000 al debe y 0 en el haber, saldo deudor 200.000. Clientes, la cuenta de clientes la tenemos aquí, tenemos en el debe 11.000 euros, que lo colocamos ahí, y otros 11.000 euros en el haber, es decir, en este no nos debe nada el cliente, nos ha abonado todo lo que nos debía, por tanto va a presentar saldo 0, pero también se coloca en el balance de comprobación de suma y saldo. El capital social, pues una cuenta de patrimonio neto, el aumento lo tiene en el haber y esa cantidad es la que ponemos en el haber, mientras que en el debe tendríamos 0, en este caso el saldo es acreedor, lo pondríamos 0 en el deudor y saldo acreedor en el debe. Proveedores, cuenta de pasivo, los aumentos los tienen en el haber, por tanto, los 8.000 van al haber y el saldo que nos presenta es un saldo acreedor. Compras de mercadería, una cuenta de gastos, pero hemos dicho que se incluyen todas, tanto activo, pasivo, patrimonio neto, gastos e ingresos. Colocamos las compras y hacemos lo mismo. Igual ocurría con las ventas de mercaderías que aumentan por el haber. Una vez que tenemos colocadas las cantidades, procedemos a realizar la columna, hacer la suma y sacar los totales. Y observamos que al sacar los totales, el total de la suma del debe no tiene que coincidir con el total de la suma del haber. Y igualmente para la otra columna de saldo, que tendrá que sumar lo mismo tanto los saldos acreedores como los saldos deudores. No es necesario que la columna de la suma coincida con las de saldo, pero sí tienen que coincidir ambas columnas, tanto de suma como de saldo. El Código de Comercio establece que el balance de comprobación de suma y saldo se confeccionará al menos una vez al trimestre y las grandes empresas lo harán mensualmente.
¿Sabrías contestar las siguientes cuestiones? ¿Cuáles son las cuentas de gestión? ¿Las cuentas de ingresos aparecen en un balance de situación? ¿Cuándo obtiene beneficio una empresa? ¿De dónde se extraen los datos para confeccionar un balance de comprobación de suma y saldo? En el próximo vídeo analizaremos los pasos para desarrollar un ciclo contable completo. Hasta pronto. Adiós.